Estamos listos para nuestro tiempo con la palabra de Dios y el mensaje de hoy se llama Volver a la realidad. Estamos viviendo tiempos muy particulares, ¿no? Y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero a mí me pasa que cuando estoy viviendo tiempos difíciles quiero que pase rápido. Como cuando vas al dentista. Vos entras al dentista, estás en la sala de espera ahí y sentís como... ¿no es cierto? Y vos decís, uy, ahora me va a tocar sufrir a mí. Y uno entra y se acuesta y dice, bueno, doctor, que sea rápido. Hace un tiempo yo jamás me había hecho una endoscopía en mi vida y fui a ver un doctor amigo y me dice, sí, posiblemente tengas gastritis, así que si te aguantás te hago una endoscopía rápida. Cuando yo escuché rápido dije, buenísimo, pero no sabía que eso era sin anestesia, ¿verdad? Y cuando me empezaron a meter la manguerita esa sin anestesia, qué sensación más fea. Yo quería que termine el estudio en ese momento. Ahora, no nos pasa lo mismo con los momentos gratos, con los momentos lindos que vivimos. Nosotros con los momentos lindos que vivimos queremos que continúen para siempre. Ahora, ¿sabes? En Marcos capítulo 9, en el Evangelio según San Marcos capítulo 9, comienza, el Evangelio de Marcos 9 comienza con la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan estaban viviendo un momento único que no querían que termine. Habían escuchado la voz del Padre, habían visto la gloria del Hijo y habían tomado un café con champurrada con Elías y con Moisés y dijeron, ¿sabés qué, Señor? Mejor hagamos unas enramadas y nos quedamos acá un rato más. Es como cuando te vas a la casa de los primos, ¿no? Y estás jugando con los primos y tu papá dice, bueno, ya es hora de irnos. Y dice, no, papá, un ratito más. Y de alguna manera lo que ellos querían decir era eso, queremos quedarnos un ratito más porque está bueno. Es como no querer volver de las vacaciones. Estás en las vacaciones y no cocinaste, no planchaste, anduviste en chanclas todo el tiempo, los 15 días, 10 días, 7 días, los días que te fuiste. Tomaste sol y ahora llegás a la casa y tenés que ordenar todo el revoltijo que dejaste cuando te ibas, lo tenés que acomodar. Y uno no quisiera que los buenos momentos terminen. Ahora quiero que entiendas el cuadro, que veas la foto completa de lo que pasa aquí en Marcos capítulo 9. Ellos regresaron y se encontraron en primer lugar con los escribas buscando cómo desacreditar al Señor. Ellos tenían, su trabajo parece que era desacreditar a Cristo, así que vieron una oportunidad y estaban ahí tratando de desacreditarle. Se encontraron con un muchacho endemoniado al cual sus compañeros de ministerio no habían podido ayudar. El muchacho estaba sin ningún tipo de ayuda, estaba igual que como lo habían agarrado. Pero también se encontraron con la obra del enemigo en primera fila. Vieron la obra de Satanás en la vida de ese chico, un chico que había sido atormentado desde pequeño, y nadie podía hacer absolutamente nada. Y quiero que entiendas algo, el diablo no duerme la siesta. Satanás siempre va a estar ahí para hacerte caer, para hacerte tropezar y para hacerte ir en contra de la voluntad de Dios, porque vino para robar, para matar y para destruir, no vino para hacerte bien. Algunas personas me han dicho, no, es que el diablo es buena onda, él me da las cosas que a mí me gustan, pero no te das cuenta de que esas cosas que te gustan la mayoría de las veces te destruyen y si no, son un camino a cosas que te destruyen. Ahora ves, no solo se encontraron con ese muchacho, no solo se encontraron con la obra del enemigo, sino que también se encontraron con sus propias imposibilidades. Sin duda, este pasaje es una muestra de lo celestial en contraposición con lo terrenal. Tenemos los dos reinos, ¿no? En el monte de la transfiguración, la gloria del cielo y ahí abajo todas las miserias de la tierra juntas. Ahora, ¿cómo nos cuesta pensar en las posibilidades del cielo cuando estamos luchando con nuestras propias imposibilidades aquí en la tierra? Y tal vez muchos de los que nos están escuchando van a sentir con su cabeza, me van a decir, sí, a mí me cuesta porque yo conozco mis debilidades, conozco mi carne, conozco las cosas que hago mal y pensar en las posibilidades del cielo se me hace casi imposible. Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 29. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos.
Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputabais con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente, versículo 24, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Encontramos aquí algunos personajes que son muy particulares, personajes que nos dejan enseñanzas muy valiosas para la vida de hoy, para cada uno de nosotros, y tal vez en este recorrido que acabamos de hacer, ya te identifiques con alguno de estos personajes. El primer personaje que encontramos aquí es un padre desesperado al límite. ¿Qué somos capaces de hacer por un hijo? Seguramente has pasado, si sos papá, has pasado alguna noche en vela porque tu hijo tenía una fiebre que no le podía bajar. Y uno está ahí tratando de bajarle la fiebre, no sos médico, pero llamás, consultás, molestás a alguien a la madrugada, no te importa nada, porque lo más importante en ese momento es la salud de tu hijo. Tal vez has estado cuando tus hijos tienen problemas estomacales, ¿no? Y estás ahí, adentro del baño, en el lugar menos indicado, ¿no? El lugar menos lindo para estar compartiendo un momento con tu hijo, pero estás toda la madrugada ahí, aquel está echándola, ¿ah? Y uno está ahí agarrándole del pelo, ayudándolo, tratando de darle ánimo. ¿Por qué? Porque un padre es capaz de hacer todo por su hijo. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 17:15, la Nueva Traducción Viviente, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente, a menudo cae al fuego, al agua. Él fue a buscar a Jesús y no sé si realmente él tenía la fe necesaria, pero estaba haciendo el intento. No sé cuántas recetas ya había probado, pero ahora se encontraba frente al único que le podía dar una solución y no sé si realmente lo sabía. En este tiempo de coronavirus ha habido 1.000.000 de recetas, ¿no es cierto? En las redes sociales, hágase gárgaras con sal, hágase gárgaras con limón, el agua caliente mata el virus, el agua caliente no mata el virus, y han habido un montón de personas que salen dando consejo, bicarbonato con no sé qué cosa, y bueno, yo trabajo mucho en el oriente de acá del país, y siempre hay recetas, ¿no? La receta de la abuelita, lo que decían los viejitos, y las generaciones nuevas a veces repiten la misma receta. No sé si son efectivas, pero nos aferramos a algo. Este hombre había probado diferentes cosas y llega a Jesús sin demasiada fe. Dice ahí el capítulo 9, versículo 22, dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es como que le estabas diciendo al Señor, Señor, yo no sé si vos sos el correcto, pero si podés hacer algo, hacelo. Porque estoy desesperado.
¿Sabes? Cuando se le pregunta, Jesús mismo le pregunta a este hombre desde cuándo era que ese chico tenía problema, ese muchacho tenía problema, dice desde niño. Seguramente ese padre había visto a ese niño caer una y otra vez en el fuego, una y otra vez en el agua. Y la desesperación de un padre tocando la puerta de Jesús, un padre al límite. Ahora, ¿sabes? Muchas veces no buscamos a Dios hasta que el único lugar para donde podemos mirar es para el cielo. Parece que somos así. ¿Te acordás tal vez el pueblo de Israel, no? Escapando de Egipto y llega a una playa para donde no podía ir. Para acá había montañas, para acá había montañas, atrás estaban los egipcios y adelante estaba el mar. No tenían opción, no podían ir para ningún otro lado que no sea para el frente. Para atrás no podían regresar, para los lados no podían salir. Escaparon hacia un lugar sin salida. Y muchas veces Dios nos coloca en esos lugares. ¿Para qué? Para que le miremos a Él. A mí me llama la atención cómo muchísimas personas que han estado con su corazón duro para recibir a Cristo, hoy en día están convirtiéndose al Señor. Y tal vez estás ahí escuchando. Tal vez has estado al límite. No esperes a que Dios te lleve a un lugar de donde no puedes escapar. Necesitas mirar para arriba. ¿Sabes? A veces Dios nos coloca en situaciones extremas para que le busquemos y a veces algunos ni así le buscan. En 1 Corintios capítulo 10, lo comentamos hace 2 semanas atrás, aparece un pasaje hablando del pueblo de Israel en el medio del desierto, una cuarentena en el desierto. 40, pero en vez de 40 días tuvieron 40 años. Y dice ahí, capítulo 10, versículo 1 al versículo 5, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Y dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ni siquiera el desierto los hizo cambiar. Y la pregunta es, ¿qué necesitas para cambiar? ¿A dónde Dios te tiene que llevar para que abras tu corazón a Cristo? El segundo personaje que encontramos es un hijo dominado por el enemigo, esclavizado. ¿Sabes? Dice el versículo 18, cuenta un poquito lo que le pasaba. Dice, un espíritu le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes, dice, y se va secando. Encontramos ahí un muchacho esclavizado. Un muchacho que estaba bajo el dominio del enemigo. A veces nosotros somos así, decimos, no, yo el pecado lo manejo, yo peco cuando quiero y dejo de pecar cuando quiero, yo fumo cuando quiero y dejo de fumar cuando quiero, yo miento cuando quiero y dejo de mentir cuando quiero. Y la verdad es que el pecado te hace esclavo. No solamente era un muchacho esclavizado, sino que era un muchacho enfermo. Dice la palabra de Dios que se iba secando. La palabra secar ahí significa deshidratar, incinerar, como cuando pones una rama en el fuego y le vas sacando todos los nutrientes y queda simplemente una rama resquebradiza. Seguramente ese muchacho se iba consumiendo, su cuerpo se iba consumiendo. En tercer lugar, un muchacho que estaba a punto de morir cada día. Qué difícil para un padre pensar que tu hijo va a morir ese día, porque todos esperamos que la ley de la vida sea que los padres se vayan antes que los hijos, pero qué difícil es el momento. A mí me ha tocado estar en momentos acompañando a familias que han perdido un hijo. ¿Y qué podés decir? Porque nadie espera eso, porque no es la ley de la vida, porque siempre los mayores se van antes que los menores, o debería ser así. ¿Cuál es la explicación que puedes dar? ¿Cuál es el confort que puedes dar para el corazón? Y me imagino a ese padre luchando porque su hijo se moría todos los días. Desde pequeño se caía al fuego, lo tiraba al agua y lo iba secando. Ahora ves un muchacho que estaba a punto de morir. Era algo que él vivía, de lo cual no podía salir por sus propios medios.
A veces intentamos alejarnos del pecado, pero con nuestras propias fuerzas. ¿Cuántas veces intentaste salir de un pecado con tus propias fuerzas? Y dijiste, esta semana no voy a pecar. Y pecaste. Esta semana voy a salir de este vicio. Y volviste al vicio. ¿Sabes? Alguien muy cercano a nosotros tiene graves problemas con el alcohol. Es el papá de uno de los chicos que está como misionero, que trabaja como misionero con nosotros. Y ha intentado por sus propias fuerzas salir y ha estado en un mes sobrio, 2 meses sobrio, 15 días sobrio, 4 días sobrio, 1 día y medio. Y ha vuelto y vos ves el desánimo, el dolor que él mismo tiene. Porque ha intentado por sus propios medios y no ha podido hacerlo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 34, aquel que comete pecado, dice, esclavo es del pecado. El tercer grupo que encontramos ahí son los discípulos. Ahora la característica de ellos eran personas con conocimiento pero sin fe ni oración. No tenían lo necesario. Ahora yo quiero detenerme acá también hablándole a los creyentes, ¿no? ¿Qué pasa cuando la iglesia no tiene lo necesario? ¿Qué pasa cuando un salvavidas no tiene lo necesario para salvar en la playa? No tiene salvavidas, no sabe nadar, ¿no es cierto? Lo único que tiene es un silbato. Entonces cuando alguien se está ahogando, toca el silbato y dice, se está ahogando, ayúdenlo. Pero vos sos el salvavidas. ¿Qué pasa cuando la iglesia no tiene lo necesario para salvar? A mí me ha pasado muchas veces, he ido a una iglesia y dice, hermano, venga, predíquele a mi papá, o predíquele a mi mamá, o predíquele a mi abuela, porque con usted se convierte la gente. La gente no se convierte conmigo. La gente se convierte por el oír la palabra de Dios y porque el Espíritu Santo los convence. Y puede usar a cualquiera de nosotros. El problema es que a veces no tenemos lo necesario, no tenemos fe, ni tampoco oramos demasiado. Este era un problema que ellos tenían. Imagínate que llames a un bombero y el bombero se te está incendiando la casa y viene en bicicleta. ¿Qué pasó vos? Y cae en bici y te dice, mire, usted tiene una manguera que me preste porque yo no traje nada. Y un poquito de agua. Y no me voy a meter así al fuego porque me voy a quemar porque no traje... ¿De qué te sirve alguien que esté para salvarte y que no tenga lo necesario? Llamás a la policía y el policía en vez de venir con su arma, su chaleco antibalas, viene en chancleta. A chancletazo va a agarrar a los ladrones. Es imposible. Ahora ven los discípulos. Tenían el conocimiento, habían escuchado al Señor durante esos años en el que el Señor los había discipulado, había trabajado en su vida, habían visto los milagros, habían recorrido de una forma maravillosa la vida del Señor como ninguno de nosotros la recorrió, pero no tenían fe ni oración. Dice versículo 18, y le dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. El original dice, y no tuvieron fuerza. Era un grupo de personas que no tenía lo necesario. Mi pregunta es, ¿tenés lo necesario? ¿Cuánta gente se pierde por culpa de la iglesia? ¿Cuánta gente inconversa dice, no, pero para ser como esto mejor me quedo como estoy? ¿Cuánta gente se pierde por el testimonio de la iglesia? ¿Cuánta gente se pierde por el legalismo de la iglesia? Cuando queremos obligar a la gente a llevar pesadas cargas que ni siquiera nosotros llevamos. ¿Cuánta gente se pierde porque la iglesia no hace lo que tiene que hacer ni tiene lo necesario para salvar a la gente? Somos salvavidas sin salvavidas. Somos salvavidas sin saber nadar. Ahora ves, dice Jesús en el versículo 19, dice, oh generación incrédula. Ahora hagamos una pausa acá. Supuestamente ellos eran los creyentes, no los incrédulos. Estaban ahí los escribas que querían derrocar al Señor en su ministerio. Siempre va a haber escribas en la iglesia que quieren derrocar tu ministerio. Estaban las multitudes que buscaban a Jesús por los milagros. Cuando vieron que no hicieron el milagro, dijeron, no, estos son todos unos charlatanes, vámonos a otro lado donde nos den algo más. Una bolsa solidaria tal vez. Pero supuestamente estos eran los creyentes. Y Jesús le dice, generación incrédula. Ahora, si los creyentes eran incrédulos, estamos en el horno. ¿Cuántas veces la iglesia, como iglesia,
Nos llamamos creyentes, pero somos incrédulos. ¿Cuántas veces fuiste a orar por alguien y dijiste, este no le queda tanto? ¿Cuántas veces le dijiste a la gente, sí, el Señor va a hacer un milagro? Pues, a ver si lo va a hacer. Mateo capítulo 17, versículo 19, dice, más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado. Claro, no se animaban a preguntarle en público, porque era una vergüenza, habían fracasado en su misión. Así que en privado aprovechan y dicen, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Y Jesús le dice en el versículo 20, ustedes no tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús, les digo la verdad, si tuviera fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Una fe como una semilla de mostaza. En primer lugar, entendemos que la fe no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Pero yo soy el responsable de si alguien me da una semilla, de cuidarla, de regarla. ¿Con qué riego la fe? Con la palabra. La fe es regada con el agua de la palabra y eso hace que mi fe pueda crecer. ¿Por qué muchas veces no tenemos fe? Porque no tenemos palabra tampoco. Porque escuchamos palabra una vez por semana. Porque no nos encontramos con Dios todos los días. Porque recibimos el mensajito por el celular, así en medio lo miramos y ya con eso supuestamente hicimos nuestro devocional. Queremos tener una fe fortalecida, pero no tenemos una comunión con Dios fortalecida. Y eso era algo que a los discípulos les pasaba. Dice Marcos capítulo 9, versículo 28 y 29. Dice, cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ellos conocían la teoría, pero no la práctica. Tal vez estamos así. Tal vez nos preguntamos por qué la gente no se convierte y es porque tampoco nosotros damos el ejemplo, porque ni siquiera nosotros creemos. Por último, encontramos a un Señor todopoderoso. Dice Marcos capítulo 9, versículo 25 al 27. Cuando Jesús vio la multitud, que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Yo quiero que entiendas algo. No son los métodos los que hacen la diferencia, es la presencia de Cristo. No son las maneras, es la presencia de Cristo la que hace la diferencia. Si haces un recorrido por la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que no fue el tipo de barro en los ojos de Bartimeo lo que lo hizo ver. Porque a otros ciegos los sanó de palabra, a otros simplemente los tocó. No era el barro, era Cristo, era la presencia de Cristo en la vida. La presencia de Cristo en la vida es la que hace la diferencia. Si pensás en la alimentación de los 5.000, no fueron los 5 panes y los 2 peces. No eran panes mágicos que se multiplicaban solos y que saltaban de una canasta a la otra. Era la presencia de Cristo la que hizo la diferencia, porque Cristo hace la diferencia en la vida. No fue la manera de tocar el féretro lo que resucitó al hijo de la viuda. Fue la presencia del Señor Jesucristo la que hizo la diferencia. No fueron las palabras mágicas las que resucitaron a Lázaro. Fue la presencia de Cristo la que resucitó. Llevaba 4 días muerto. La gente decía, ojalá hubiera venido antes, ya es tarde. Pero como el reloj de Dios funciona a una velocidad diferente que nuestro reloj, su presencia hizo la diferencia en ese lugar. Los hombres quitaron la piedra y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, no sé dónde estaba, se despidió. Y dijo, muchá, ahora vengo, me necesitan en la tierra. Y volvió a la vida. Ahora ves, la presencia de Cristo hace la diferencia. No fue la cruz, fue aquel que fue puesto en la cruz. El que transformó un elemento de tortura
en un elemento glorioso. Nadie lleva colgada una silla eléctrica hoy en día o una inyección letal. La gente lleva colgada una cruz y mucha gente cree que la cruz le trae buena suerte. No, el que fue puesto en la cruz trae salvación. Ahora ves, dice la palabra de Dios, versículo 23 y versículo 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué estaba diciendo él? Creo, pero ayúdame porque no me cuesta creer. A veces somos así, somos como los discípulos, creyentes, incrédulos. Este hombre vino a buscar su última oportunidad y aún así le costaba creer. Tal vez te encontrás como el padre, con una esperanza devaluada, buscando soluciones para la vida. Tal vez te identificás como el hijo amarrado al pecado sin poder salir aunque decís que lo dejás cuando querés. Tal vez te encontrás como los discípulos, afirmando una fe que no tenés, con conocimiento de Dios, pero sin la vida de Dios actuando en tu propia vida. ¿Sabes? Cristo hizo la diferencia en la vida de Bartimeo. Y un hombre que había sido ciego de nacimiento abrió los ojos y vio. Cristo hizo la diferencia en la vida de los 5.000 alimentados, que milagrosamente pudieron comer, dice la Biblia en Marcos capítulo 6, dice, y comieron y se saciaron, y todavía sobró. Cristo hizo la diferencia para la vida de la viuda, que no llegó al cementerio, sino que a mitad de camino todo el llanto y la lágrima y el lamento se transformó en alegría, porque ese muchachito a la mitad del camino se levantó. Cristo hizo la diferencia para Lázaro y para todos los que estaban ahí sin ningún tipo de esperanza. Y así como hizo la diferencia en la vida de ellos, también lo puede hacer en tu vida. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Quiero hacerte una invitación el día de hoy. Yo no sé con cuál de los personajes te identificas. Tal vez como el padre con una esperanza devaluada. En este tiempo cuesta tener esperanza porque nadie tiene un discurso claro de cuándo esto va a terminar. Tal vez te encontrás como el hijo, amarrado a un pecado, aferrado a malas decisiones que te han llevado a otras malas decisiones. Tal vez te encontrás como los discípulos, profesando tener fe, repitiendo versículos, pero por dentro no creyéndolo. Quiero decirte lo que acabo de decirte en el versículo. Dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que te invito a que puedas abrir tu corazón a Cristo el día de hoy. Si estás ahí, algunos que conocemos, que nos están escuchando, hace años que están luchando con lo mismo. Algunos que conocemos y que amamos profundamente, hace años están jugando una pulseada con Dios, a ver cuándo le entregan su corazón a Cristo. Algunos por el dolor que han pasado en su vida, por algunas pérdidas, se encuentran con su puño mirando hacia arriba, hacia el cielo, diciendo, todavía no. Yo quiero decirte algo, Dios no te necesita, vos necesitas a Dios. Por eso es importante que hoy te puedas acercar a Él, que puedas creer en Él, y dice al que cree todo le es posible. Ahí donde estás, ora conmigo, decirle así, Señor, yo hoy te abro mi corazón, me humillo delante de ti, me arrepiento de mi pecado. Y hoy te pido, Señor, que con tu sangre que derramaste en la cruz limpies cada uno de mis pecados. Sálvame, Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Dame esa salvación que yo no puedo conseguir. Obra en mí ese cambio que yo no puedo obrar. Yo he intentado ser mejor,
pero necesito de tu presencia en mi vida. Perdóname mi maldad. Limpia de mí mi pecado. Yo, Señor, te lo pido porque creo en ti. Porque creo que moriste en la cruz. Creo que lo hiciste por mí. Creo que resucitaste, Señor. Y te pido, Señor, que entres en mi corazón. Yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguramente hoy no podemos verte cara a cara, pero has estado participando, escuchando esta reunión, esta palabra. Si hoy tomaste esta decisión, escribinos a través de la página de Facebook, Jesucristo es el camino, escribinos, contanos qué ha sido esta palabra para vos. Si abriste tu corazón a Cristo el día de hoy, hacénoslo saber. La palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y no dudes que habrá fiesta acá también en la tierra al conocer tu buena decisión. Una decisión que comienza aquí, pero que perdura para toda la eternidad. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso inicio de semana.